Así las cosas en el estado tejano. En otras noticias, quiero ahora que me acompañen a México, porque aunque pareciera una noticia local, esto que pasó en el Senado mexicano en la madrugada de hoy, esto que pasó en el Senado mexicano tiene, por supuesto, implicaciones internacionales. Y es que en México, con mayoría de Morena, se aprueba en el Senado la contrarreforma eléctrica en lo general y en lo particular. Los opositores le llaman la reforma eléctrica de AMLO o de López Obrador porque dicen que finalmente les ordenó a la bancada de Morena no cambiarle ni una sola coma. Este paso tendrá sin dudas consecuencias internacionales, principalmente frente a Estados Unidos y Canadá, por lo que representa en términos de extracción de recursos nuevamente soberanista. Después de 9 horas de sesión, el Pleno del Senado mexicano aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, también conocida como la Contrarreforma Eléctrica de AMLO, es decir, la reforma a la industria eléctrica en los términos en que envió el titular del Poder Ejecutivo al Senado, que fue aprobada por 68 votos a favor contra 49. La reforma fue aprobada en el Senado con una menor diferencia que la registrada hace unos días en la Cámara de Diputados, en donde los votos a favor la ganaron de manera abrumadora. La aprobación fue festejada por los legisladores de Morena y otros partidos, como por ejemplo el Partido del Trabajo, quienes argumentan que un aumento en la participación de la CFE en el mercado de generación eléctrica es el primer paso para acabar con la reforma de 2014. Después de ser aprobada, se remite al Ejecutivo para los efectos constitucionales, dijo el presidente de la mesa directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar. Regresará al Ejecutivo para ser promulgada y ejecutada en los próximos 180 días. Después de 3 horas, durante las cuales los legisladores opositores del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, así como los senadores del PT, Nancy de la Sierra Aramburo, y de Morena, Germán Martínez Cázares, que presentaron sus reservas, el bloque de Morena desestimó sus argumentaciones y la propuesta pasó en los términos del dictamen. Hasta pasada la medianoche, los legisladores de la oposición reclamaron a Morena haber seguido las instrucciones del presidente López Obrador y haberse quedado en el siglo pasado, puesto que la contrarreforma eléctrica impulsará el uso de energías sucias, dicen, y desecha las renovables. Inclusive, de levantadedos calificaron de la oposición al bloque mayoritario de Morena. Nos vemos en la corte, gritó Xochitl Gálvez del PAN, quien colocó un moño negro en la tribuna en señal de luto en que supuestamente se encuentra el país desde su percepción. Por su parte, Nancy de la Sierra, la única de su grupo que votó en contra, pidió a sus compañeros asumir su cargo con respeto y dignidad, evitando propagar la desinformación. De los 14 senadores de Morena que habían interpuesto reservas, solo Germán Martínez Cázares las sostuvo y propuso regular los contratos en materia eléctrica para indemnizar a las personas en comunidades rurales cuando sean producto de concesiones o explotación con el objeto de producir energía eléctrica por parte de grandes empresas. Mi reserva, dijo, busca garantizar una contraprestación justa a los pequeños propietarios, a los comuneros o a los ejidos en los que se instalan estas grandes empresas. Y este fue olvidado en el dictamen, y eso también me motivó a votar en contra. Por su parte, Salomón Jara, por ejemplo, fue uno de los que retiró sus reservas. Al hacerlo, argumentó que la reforma a la industria eléctrica da una vuelta de tuerca a la reforma aprobada en 2013 y criticó a quienes se opusieron a esta iniciativa al considerar que son falsos ambientalistas y falsos protectores de los pobres. Los cambios que se advierten en la reforma son la forma en que se otorgan los certificados de energías limpias, que ahora solo son para nuevas centrales y que se busca que puedan ser emitidos en favor de la CFE, la revisión y probable cancelación de los permisos de autoabasto, y la derogación de la obligación de la CFE para acudir al mercado de subastas eléctricas para la contratación de nueva capacidad de generación. Las reacciones no se han hecho esperar, pues, ya que organismos internacionales se han pronunciado en contra de la reforma a la ley, entre ellos el Consejo Mundial de Energía Eólica y el Consejo Mundial de Energía Solar. Ambos publicaron un documento en el que acusan al gobierno mexicano de haber erosionado el entorno de inversión para las tecnologías renovables en el país y que este último cambio solo devolverá al país a un camino lejos de la transición energética. También representantes de gobiernos de países como Estados Unidos, Canadá y los miembros de la Unión Europea han enviado cartas al gobierno mexicano derivado de los constantes cambios en el mercado, cuya apertura se formalizó con la reforma energética, pero hasta ahora ninguno de los pronunciamientos ha causado eco.
pues vaya que se puso buena la refriega al interior de esta Cámara Alta, y vaya que, por un lado, se mantiene algo muy constante. Primero que nada, lo que se mantiene constante es la oposición a rajatablas a todo lo que el presidente López Obrador mande. Para su mala suerte, para la mala suerte o para el infortunio de la oposición, ni juntos todos esos partidos opositores tienen la suficiente fuerza para revertir el efecto. No tienen los números, pues los números no le checan. Pero por otro lado, también se mantiene constante el hecho de que quieren hacer aparecer al presidente López Obrador y a su equipo desde esta posición soberanista como alguien que sigue pensando en, dicen ellos, en la prehistoria. Pareciera que el tema de la soberanía energética, de la soberanía eléctrica, les molesta o les pica, y pareciera que el antecedente de los apagones en los 4 estados norteños del país que colindan con Texas, pues no fueran un motivo suficiente para pensar en la necesidad de que México retome nuevamente la rectoría de este sector hasta ahí.